Muy bien, pues hola a todo el mundo. Estamos aquí para hablar en este caso sobre la contaduría pública. Vamos a comentar cuáles son las diferentes áreas de la profesión, por supuesto, empezando por una definición sobre la misma. Vamos a pasar también a hablar acerca de cuáles son estas áreas que conforman nuestra interesante carrera y por supuesto también vamos a hablar acerca de cuáles son las disciplinas auxiliares para la profesión contable en México. Y por último, vamos también a expresar algunos puntos de vista en cuanto a diferentes salidas profesionales para el contador. Más allá de la vía profesional que implica que busquemos un empleo en alguna organización, pues vamos a darnos cuenta que tenemos diferentes alternativas, como por ejemplo el emprender, como por ejemplo el volvernos autoempleados, el ser peritos, etcétera, ¿no? Una gran gama de alternativas que pues desafortunadamente mucha gente que está estudiando esta carrera desconoce y eso es lo que nosotros pretendemos. Y bueno, pues vamos a empezar con el concepto de contaduría pública, que también hay mucha gente que confunde contaduría, que es, como lo vemos aquí, es una disciplina profesional, es decir, es una carrera aquí en México que va a informar sobre la obtención y la aplicación de los recursos financieros de las entidades por medio de los estados financieros que resultan de su contabilidad. Es decir, esta carrera profesional tiene que ver con el manejo de los recursos preponderantemente económicos de una entidad, que puede ser una persona física o bien puede ser una persona moral, es decir, una institución o una organización, ya sea que busque el lucro, es decir, la ganancia como una empresa privada, o bien una organización que probablemente no esté enfocada hacia el lucro, pero que sí maneje recursos financieros, como por ejemplo una organización no gubernamental o inclusive una institución pública o de gobierno. Les decía yo que hay mucha gente que confunde contaduría con contabilidad, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, hasta este momento les voy a decir que la contabilidad no es sino una rama de la contaduría pública. La contaduría pública es la profesión y la contabilidad es una rama que delimita una actividad muy concreta y muy específica que llevamos a cabo los contadores. Es decir, la contaduría incluye a la contabilidad. Ahora bien, ¿cuál es la razón de ser de un contador? Bueno, pues básicamente el que toda esa información financiera que nosotros estamos maquinando, que nosotros estamos elaborando y estructurando de acuerdo a ciertas normas, de acuerdo también y en observancia de ciertas leyes del ámbito fiscal, del ámbito comercial o mercantil, laboral y demás, pues toda esa información que nosotros estamos elaborando nos debe de servir para que en primera instancia podamos analizar todas las operaciones comerciales y la repercusión económica que tiene para nuestra organización. Posteriormente debemos aprender a interpretar esa información, es decir, ¿qué quiere decirnos? ¿Vamos evolucionando, vamos para atrás o estamos más bien estancados en algún punto de nuestro desempeño económico? Para que finalmente, y más importante, toda esa información que nosotros venimos elaborando, analizando e interpretando nos sirva para tomar decisiones perfectamente bien estructuradas, bien razonadas, bien informadas, que evidentemente si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa privada, pues vaya orientada hacia una mayor rentabilidad, hacia la generación de una plusvalía para todos los accionistas, para todos los dueños de la empresa y por supuesto, lo cual también tiene que repercutir en una mejora en el nivel de vida de los trabajadores. Porque si se está creando riqueza en una organización, lo más lógico es que esta sea en beneficio de todas las partes involucradas. Y qué mejor que esas partes involucradas consideren mayoritariamente también a los empleados, que en muchos sentidos son las personas responsables de la creación de todo este tipo de beneficios económicos pues, para la organización en su conjunto. Ahora bien, aquí vemos que la contaduría surge como una disciplina estrictamente necesaria para todos los tipos de entidades. Independientemente de su giro, puede ser una organización no gubernamental, encargada a lo mejor de cuidar a las vaquitas marinas, a las pocas que quedan en el mundo, o a lo mejor también filantrópica a favor de ciertos grupos humanos, el cuidado de los animalitos, no sé, lo que ustedes gusten, o empresas orientadas o organizaciones más bien orientadas hacia alguna cuestión artística también, o
siendo, por el contrario, una empresa completamente capitalista y orientada hacia el lucro, todas estas organizaciones van a requerir de todos los conocimientos que aporta la contaduría. ¿Partiendo de qué? De que todas estas instituciones, independientemente de su giro y de la estructura, van a manejar recursos financieros, es decir, dinero, por una parte. Por otra parte, van a desarrollar diferentes actividades comerciales con otras personas y con otras empresas. Van a tener relaciones comerciales también y laborales con empleados, con otro personal a lo mejor externo, como la gente que está por honorarios. Pues bien, la contaduría nos va a permitir, entre otras circunstancias, precisamente el poder llevar un control perfectamente bien organizado de todas esas transacciones, de todos los recursos que se están erogando a lo largo de la celebración de contratos, de operaciones de compraventa entre las diferentes partes involucradas, pero también a llevar un registro y un control perfectamente ordenado de cuáles son los ingresos que va obteniendo la empresa por prestación de servicios, por venta de algunos artículos o cualquier otra situación que se llega a desarrollar. Es por eso que es de vital importancia que nosotros aprendamos a ver la contaduría no solamente como la técnica contable, que es, les decía yo, es una pequeña área de la contaduría. La contaduría es mucho más allá y es una disciplina que va a ser aplicable como un comodín para cualquier tipo de profesión humana prácticamente. ¿Por qué? Porque si en esa profesión directa o indirectamente está inmiscuido o involucrado el acto comercial, el acto mercantil y el manejo de dinero, automáticamente entonces la contaduría va a tener una relación más cercana o menos próxima en algunas ocasiones, pero finalmente va a haber la necesidad de un profesional de la contaduría que sea la persona que se encargue precisamente de llevar ese control. Ahora bien, por otra parte tenemos aquí lo que es la contabilidad. Bueno, pues ya vimos ahí en una pequeña presentación precisamente que la contaduría nos sirve precisamente para, entre otras cosas, desarrollar la técnica contable, que es como lo comentamos, mitad ciencia, mitad arte, mitad técnica, que nos va a servir precisamente para llevar un control ordenado y sistematizado de las diferentes transacciones y operaciones comerciales llevadas a cabo por las entidades mercantiles pues del mundo, ¿no? En México y en el mundo, porque además esa es otra enorme ventaja que tenemos los contadores, que nuestra profesión es necesaria en todo el mundo, prácticamente. Ahora, les comentaba yo, la contaduría para poder cumplir con su función social requiere de los conocimientos de diferentes disciplinas, de diferentes ciencias en algunos casos y técnicas o humanidades en otros. Vamos a empezar con la que para mi gusto es la prima más cercana de todas las disciplinas para los contadores, que es la administración. La administración, que es la ciencia, la técnica o el arte que nos va a permitir llevar a cabo un adecuado ejercicio, control y gestión de todos los diferentes recursos que manejan las entidades económicas. Es decir, estamos hablando de un proceso administrativo, de un conjunto de técnicas y de habilidades necesarias para poder optimizar todos los recursos de la organización. Entonces, la relación con la contaduría es simbiótica en el sentido de que una nutre a la otra, porque la contaduría va a proporcionar un tablero de control respecto a todos los recursos económicos de la empresa. Respecto a también todo, le va a brindar mucho a la administración un orden y una estructura muy importante de cómo se van realizando las diferentes transacciones económicas. Le ayuda también precisamente a poder administrar los recursos financieros de la empresa, particularmente los que provienen, por ejemplo, de los socios del negocio, ya que eso es vital. Ahora, por otra parte, la administración le va a nutrir a la contaduría precisamente también de canales de comunicación importantes, en donde nos van a ayudar a obtener cierta información que nosotros como contadores necesitamos para poder llevar a cabo un registro ordenado, sistemático y puntual de los diferentes recursos financieros que son responsabilidad de nosotros como contadores manejar.
La administración nos va a ayudar también precisamente brindándonos del personal humano adecuado para poder llevar a cabo nuestras diferentes funciones y actividades contables. De la mano va otra disciplina que también es muy cercana a la contaduría, que es la económica. Hay que analizar y hay que tener en cuenta que hay una diferencia sutil, pero muy importante entre economía y finanzas. Desde el punto de vista técnico, evidentemente, pues la diferencia es mucho más amplia que la que voy a explicar. Sin embargo, para efectos muy sencillos y muy prácticos de nuestra clase, lo que vamos a comentar es que la economía tiene que ver mucho con relaciones de oferta y demanda de los diferentes recursos económicos, es decir, del dinero. Va a analizar los medios de producción, la interacción que hay entre las diferentes partes involucradas en esas relaciones de oferta y demanda de los recursos económicos. Y por supuesto, nos va a proveer a nosotros como contadores una visión amplia, específica y muy importante respecto a cuál es el entorno macroeconómico de la organización. Hoy por hoy se vuelve vitalmente importante que un contador y que cualquier profesionista esté perfectamente bien enterado de qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque ciertas situaciones como la estabilidad o inestabilidad de nuestra divisa frente a otras divisas en el mundo, como el peso y el dólar, evidentemente pueden marcar una gran cantidad de oportunidades o de problemas económicos si nosotros no sabemos visualizarlos. Tenemos algunas otras variables económicas que son de vital observancia para los contadores, como pudiera ser, por ejemplo, la inflación. La inflación que nos habla acerca de la pérdida de poder adquisitivo que tiene nuestro dinero con el paso del tiempo, lo cual está aunado, entre otras cosas, precisamente al incremento a veces sostenido y generalizado de los precios de una canasta de bienes y servicios que en el caso de México es observado y registrado por el INEGI. Es por ello que para nosotros como contadores es fundamental que tengamos una visión más o menos actual, bien informada respecto a cuál es el panorama macroeconómico de nuestro país, pero también es importante observar el entorno microeconómico de la organización, es decir, la propia situación económica de la empresa, en qué momento de nuestra vida económica nos encontramos. Estamos nosotros en concordancia con el ciclo económico del país, es decir, si al país le está yendo bien, nosotros también estamos vinculados a ese círculo, estamos creciendo igualmente que lo hace la economía en su conjunto. Algunos giros empresariales efectivamente crecen de acuerdo a la secuencia macroeconómica del país. Sin embargo, habrá otras empresas, habrá ciertos sectores económicos que tienen un comportamiento contracíclico. Por ejemplo, se me ocurre pensar que en el caso de una pandemia, de una situación económica más bien contraída o disminuida, derivado precisamente de esa contingencia económica, que hace o obliga más bien a personas y empresas a cerrar sus cortinillas y dejar de vender. Aunque la percepción pudiera ser generalizada de que a todo el mundo le está yendo mal, la realidad es que no siempre resulta cierta esta afirmación, ya que, por ejemplo, algunas instituciones como las aseguradoras pueden llegar a tener resultados más bien contrarios, es decir, son épocas en donde están creciendo bastante, derivado precisamente de la percepción de riesgo sanitario entre la población, que las inducen a que compren seguros de gastos médicos mayores precisamente en esos momentos de incertidumbre. O contratar otro tipo de seguros en donde lo que están haciendo las personas y las empresas es blindar, por ejemplo, una posible pérdida de flujos de ingreso. Y ante alguna situación de hospitalización o de cirugías, lo que hacen es precisamente contratar sumas aseguradas que les permitan sustituir y subsanar esos flujos de efectivo que perdieron o que perderían más bien por situación de una posible hospitalización y en este caso pues lo sustituirían por una suma asegurada proveniente de una empresa de este sector. A lo que voy, la moraleja es que no a todas las empresas les va a ir bien o les va a ir mal frente a alguna situación económica del país en su conjunto.
Por eso es que tenemos que tener muy en clara ese conocimiento de la economía, de la macro y de la microeconomía para saber qué oportunidades podemos nosotros encontrar para transitar y para poder salir avantes frente a ese determinado entorno. O por el contrario, también estar prevenidos frente a alguna situación que implique un riesgo para nuestra organización presente o futuro. Ahora bien, el derecho. El derecho es el área del conocimiento que nos habla acerca de una serie de normas imperoatributivas, es decir, de seguimiento obligatorio por parte de los diferentes ciudadanos, ya que si no hubiera leyes, pues definitivamente nuestra vida sería un caos. Si de por sí ya lo es, imagínense sin el derecho. Entonces, evidentemente, el derecho nos va a nutrir mucho a nosotros como contadores con una serie de leyes, de reglamentos y de códigos que son de observancia general y específica para las diferentes actividades y actos mercantiles y comerciales y también personales llevados a cabo por todas las organizaciones económicas. Empezando desde los títulos de crédito, como los pagarés, las notas de crédito, como los diferentes instrumentos financieros que están regulados también por algún conjunto de leyes, pasando también por la regulación en materia de contratación de personal y también en cuanto a los diferentes actos de comercio, hasta llegar a las leyes en materia fiscal, que nos hablan acerca de las contribuciones que nosotros como empresas o como personas físicas tenemos como obligación con respecto a otras empresas con las cuales tenemos relaciones comerciales. Bueno, de esos actos de comercio se desprenden obligaciones fiscales, es decir, de contribución hacia las arcas de la Secretaría de Hacienda en el caso de México, para que pues nosotros contribuyamos con el gasto social, que es tan importante. Todos nosotros nos quejamos de que no alcanzan los servicios públicos, de que no tenemos las instituciones tan sólidas y tan de buena calidad como en algunos otros países, pero también en ocasiones somos un tanto reacios a pagar nuestras contribuciones. Entonces, pues es ahí donde entra la paradoja y la labor de un contador es precisamente contribuir con los conocimientos necesarios para que todas las organizaciones o entidades económicas cumplan adecuadamente con las contribuciones que les corresponden. Las tecnologías de la información, evidentemente, en el siglo XXI se vuelven hoy por hoy una importantísima ciencia auxiliar de la contaduría. ¿Por qué? Porque efectivamente todas las operaciones comerciales y sobre todo del manejo de los dineros se están automatizando a pasos cada vez más agigantados por situaciones de seguridad, pero también fiscales, pero también de practicidad. Es que cada vez estas transferencias de dinero e inclusive hasta también de mercancías pasan por algún proceso de automatización informática. Cada vez, desde la crisis experimentada en 2020, son cada vez más las empresas que están orientadas también al comercio electrónico, para lo cual se requiere no solamente de crear un portal de ventas y tan, sino se requiere también de seguridad en informática, se requiere también de ciertas tecnologías, de ciertos protocolos, de ciertos programas orientados a brindar la experiencia de compra-venta adecuada e inclusive también de interacción y de manejo de la imagen pública que llegan a tener las organizaciones frente a la sociedad en su conjunto. Por ello es que las tecnologías de la información hoy por hoy revisten una herramienta importantísima tanto para la contaduría como para otras ramas o disciplinas del saber humano. Desde hace muchos años se ha utilizado la ofimática, por ejemplo, para el registro de todas las transacciones contables, para tener un orden y una estructura de todas estas transacciones y también para la confección, el análisis e inclusive la interpretación de la información financiera. En algún momento no dudaría que la inteligencia artificial también juega un papel peculiarmente importante en estos últimos procesos, en donde todavía hasta el día de hoy es necesaria el cerebro humano. Para el análisis y la interpretación de la información financiera, la informática es simplemente una herramienta al día de hoy, pero el día de mañana
quién sabe qué papel llega a jugar la inteligencia artificial, al igual que en los diferentes procesos de negocio. Cada vez surgen más alternativas, surgen más vías que sin esas tecnologías de la información no serían posibles. Por eso se vuelve peculiarmente importante el contar con estas tecnologías y conocerlas. Es obligación prácticamente de cualquier profesionista del siglo XXI, independientemente de nuestra edad, independientemente de que si somos de una generación que nació o no con la informática, es imperante para mantenernos vigentes que tengamos ciertos conocimientos actuales y vanguardistas en materia de tecnologías de la información y de la comunicación, como hoy por hoy se les conoce. Por último, y no menos importante, yo creo que inclusive tiene un lugar de honor los métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos, o sea, las diferentes disciplinas de las matemáticas, como el álgebra, la aritmética, la estadística, la probabilidad y el cálculo, sí, el cálculo, son herramientas peculiarmente importantes e interesantes para todos nosotros como contadores. Ya que, pues, al manejar diferente información financiera, bueno, pues, la aritmética es una herramienta de primera mano, porque tenemos que valernos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones para calcular ciertos montos y ciertas cantidades necesarias a la hora de fijar y establecer precios o ingresos y costos. Sin embargo, también es importante el que nosotros tengamos en mente que, por ejemplo, las matemáticas financieras nos brindan herramientas muy útiles y muy importantes respecto al valor del dinero en el tiempo. Siempre que nosotros intentamos proyectar información a futuro, por ejemplo, cuando realizamos operaciones a crédito o estamos elaborando alguna información presupuestal, tenemos que recurrir a los conocimientos que las matemáticas financieras nos aportan para poder hacer cálculos adecuados sobre intereses a favor o en contra, para poder establecer tasas de equivalencia cuando, por ejemplo, renegociamos con algunos clientes que quedaron en pagarnos en cierta fecha y a la mera hora nos dicen, ¿qué crees? No te voy a poder pagar, pero a cambio te ofrezco darte 2 o 3 pagos en 3 meses, a partir de 3 meses. Bueno, pues las matemáticas financieras nos sirven precisamente para que nosotros podamos renegociar y reestructurar esas deudas. Nos sirven también para que, por ejemplo, podamos conocer cómo se van amortizando los diferentes créditos o deudas derivadas de algún tipo de contrato, como pudiera ser un crédito hipotecario que celebramos con alguna institución bancaria o una SUFON. Nos sirven también, por ejemplo, la estadística para brindarnos información acerca del negocio en donde estamos laborando. Nos sirve para que podamos manejar adecuadamente la información recabada a lo largo de un estudio de mercado, para que sepamos darle un tratamiento estadístico, descriptivo o inclusive también probabilístico, valiéndonos de esa interesante rama, la probabilidad, para saber precisamente qué proporción de la gente nos va a comprar un producto a lo largo del tiempo. También para que podamos nosotros inferir cómo a partir de los estudios de una pequeña muestra vamos a extraer observaciones o vamos a extraer ciertas inferencias o ciertos preceptos aplicables a la población en su conjunto, lo cual nos va a ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo, ya sea a través de un estudio de control de calidad, por ejemplo, cuando estamos analizando algunas piezas de un proceso productivo, pues no vamos a analizar todo el lote de producción en su conjunto, sino solamente algunas piezas. A lo mejor algunas iniciales, otras intermedias y otras finales de los diferentes lotes de producción o de un solo lote de producción. Mediante las técnicas adecuadas de inferencia estadística vamos a poder llegar a estas generalizaciones con respecto a la calidad que puede llegar a tener nuestro lote de producción. O también, por ejemplo, en la auditoría, cuando lo que nosotros estamos haciendo es validando y verificando el seguimiento de todas las diferentes normas y directrices en materia contable, legal, fiscal y administrativa, bueno, pues, y operativa, perdón, también. Entonces, para ello vamos a valernos de muchas técnicas
aportadas por la estadística y la probabilidad. El cálculo, pues me sirve ni más ni menos que en procesos de maximización de utilidades, cuando lo que yo pretendo es velar precisamente por los intereses de los accionistas de una entidad o por los ciudadanos de un país, porque también dentro del sector público se llega a aplicar mucho estos preceptos, a lo mejor con ciertas modificaciones, pero es ahí en donde el cálculo, a través del cálculo, de la determinación de puntos máximos y mínimos, me sirve precisamente para poder llegar a ubicar y a detectar esos diferentes niveles de producción y o ventas que son necesarios alcanzar para poder obtener los determinados niveles de rentabilidad que yo deseo, o también para minimizar ciertos costos operativos frente a ciertas circunstancias muy específicas y muy delimitadas que se pueden llegar a establecer como parte de los procesos productivos. Bueno, pues para eso me sirve el cálculo, entre muchas otras aplicaciones que probablemente por cuestiones de tiempo no estamos abordando. Ahora, en cuestión de las diferentes áreas de actuación profesional, tenemos ni más ni menos que todas las que estamos viendo en pantalla. Por una parte hablamos de la contabilidad, que es precisamente quizá la cara más conocida de la contaduría. Son muchas las personas que ubican e identifican al contador precisamente por esta actividad técnica. La contabilidad es una técnica que se encarga ni más ni menos que de llevar a cabo todo el proceso contable, es decir, todo el proceso que tiene que ver con, con la organización, la automatización, el registro y la estructura de la información financiera de las diferentes entidades económicas. Para lo cual, como comentamos, hay un proceso contable que se encarga desde un principio de establecer ciertos criterios en cuanto a la recolección de todos los comprobantes originados dentro de los procesos comerciales, laborales y administrativos de las organizaciones. Se tiene que recabar toda esa información denominada documentos fuente que nos van a servir precisamente para ir conformando e ir estructurando la información financiera de las entidades, que nos sirve ahora sí que a manera general para que nosotros tengamos un conocimiento expedito y muy concreto respecto a cuáles son los diferentes recursos que fuimos consumiendo en los diferentes gastos de la organización por concepto, por área funcional, por actividad. Es decir, vamos a poder analizar en qué gastamos, quién lo gastó, cuánto se gastó, cómo se gastó, inclusive hasta el por qué se gastó. Y por otra parte también, y muy importante, el que podamos establecer un criterio que nos permita analizar también las fuentes de los ingresos, en qué momento se obtuvo ese ingreso, cómo se cobró el dinero, cuáles son las diferentes fuentes de ingresos que estamos teniendo, la evolución que han tenido los ingresos con el paso del tiempo, y si yo contrasto mis ingresos con mis egresos, pues puedo determinar las utilidades o inclusive también las pérdidas de un determinado ejercicio. Por otra parte, también voy a poder tener un control cuantitativo específico de todos los diferentes bienes y derechos que está controlando la organización, algunos de los cuales son de su propiedad y que conforman su propio patrimonio. Algunos otros de esos bienes y derechos hay una porción que es financiada por recursos externos a la organización, lo cual se va a denominar pasivo y que pues implica una gran responsabilidad por parte del contador porque tiene que tener un control específico y muy cauteloso respecto a esa deuda. ¿A cuánto nos está costando a nosotros como entidad? Porque pues definitivamente nadie presta nada de a gratis, todo en esta vida tiene un costo y el dinero hoy por hoy es uno de los recursos que tiene un costo muy específico y muy establecido. Por eso tenemos que saberlo controlar y administrar a través de la contabilidad y por supuesto de todas las herramientas que ya estuvimos mencionando anteriormente.
Eso hace la contabilidad, precisamente todo ese registro contable de los bienes y recursos y sus fuentes de financiamiento, de todos los recursos económicos que entran y salen como parte de los flujos de efectivo de entrada y de salida que se van teniendo día a día, semana a semana, mes a mes y por supuesto año tras año. Y también y muy importante, de cuál es el estado que guardan las aportaciones patrimoniales efectuadas por los socios. Evidentemente, todos los socios de un negocio invierten su dinero para ganar dinero, no para perderlo. Entonces, es labor primordial de los contadores el rendirle cuentas paulatina y esporádicamente a esos socios accionistas presentes y potenciales de un negocio, precisamente para que conozcan ellos el estado de su patrimonio, pero también que determinen de una manera analítica cuáles son los ingresos, los costos y los gastos que se van teniendo periodo tras periodo y consecuentemente conozcan también las utilidades o pérdidas que se han generado en cada uno de los diferentes ejercicios. Eso es lo que hace la contabilidad, que es básicamente a lo que nos vamos a enfocar en este punto de nuestra formación profesional. Otra rama de la contaduría que es particularmente interesante y muy importante es la que tiene que ver con los costos y los presupuestos. Porque si bien ya decíamos, la contabilidad se encarga del registro contable de esa información, bueno, pues en el área de costos y presupuestos básicamente de lo que se trata es de que nosotros vayamos, además de llevar el registro contable, que es lo más sencillo, que podamos implementar una serie de normas, de políticas y de procedimientos orientados a mantener bajo raya estas erogaciones. Me refiero a los costos. De entrada, el saber cómo vamos a organizar la producción de nuestra empresa. De acuerdo a ciertas características que puntualmente establece la técnica de costeo, pues vamos a ver cuáles son las necesidades que tiene la organización de llevar el registro y control de los elementos del costo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa manufacturera, pues básicamente los elementos del costo van a ser los materiales, es decir, la materia prima que forma parte del producto, la mano de obra o labor humana que se encarga de la transformación de esos materiales y ciertos costos indirectos, como materiales indirectos, es decir, envolturas, embalajes y demás. Mano de obra indirecta, porque no todos los empleados se dedican a la transformación de esa materia prima, sino que también hay supervisores del área de producción, también hay gerentes en estas áreas productivas y personal que lleva a cabo labores de mantenimiento y o limpieza en las fábricas. Entonces, también ese tipo de personas evidentemente implican un cierto costo para la empresa. Y otros cargos indirectos, como pudieran ser, por ejemplo, las depreciaciones, las amortizaciones, fabriles o todos aquellos costos y gastos erogados dentro de la zona fabril de las empresas. Eso es lo que hace el área de costos, tener un control sobre la producción, saber qué criterios o qué esquema de registro y de control de esos costos van a tener, de qué manera se van a asignar los costos a un producto terminado, qué elementos se deben de reunir para que un producto pueda ser considerado producto terminado, o en su defecto, cómo evaluar una producción que quedó a medio proceso productivo hacia el final del periodo contable y cómo asignarle costos a esa producción. Esa es labor que llevan a cabo en el área de costos. La determinación concreta y específica de precios de venta para que el día de mañana se puedan también establecer, considerando un cierto nivel de rentabilidad o de utilidad, el que se puedan establecer los precios de venta al público consumidor. Esos precios de venta se establecen a partir de un adecuado costeo unitario de cada producto, más ese margen de rentabilidad deseado por los inversionistas, por los dueños del negocio. Por supuesto, se tiene que considerar también cómo está constituido el mercado. Si hay un monopolio, si hay mucha competencia, cuál es la situación económica actual del país o de los países en donde nosotros nos estamos abocando, la demanda que pudiera llegar a tener el producto. Todos esos elementos nos sirven para considerar, por una parte, el precio de venta, y ya que tenemos la visión de cuánto es lo que podemos vender en un determinado periodo, cuáles serían las necesidades de producción, cómo vamos a administrar, a organizar absolutamente todo ese proceso productivo para saber
cuánto vamos a vender durante un año, probablemente un cierto periodo, es cuando entramos a la labor y fase de presupuestación. Justamente el área de presupuesto se encarga de elaborar todos estos reportes, todos estos estudios orientados a predeterminar con bases matemáticas, con bases también legales, inclusive porque hay ciertos contratos que se firman de una manera anticipada con otras empresas en donde ambas partes se obligan a la compra y venta respectivamente de ciertos insumos. Bueno, pues con toda esta información se llevan a cabo ciertas cédulas que le van a permitir a las entidades y organizaciones en su conjunto el saber de manera anticipada cuál será el volumen de ventas y consecuentemente de los ingresos que se van a captar por esta función. Y de ahí se desprende una serie de presupuestos que tienen que ver con la producción, la mano de obra, el almacenamiento, los gastos de operación, etcétera, 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 porque evidentemente si se van a vender durante un próximo año 10 millones de unidades, pues esas unidades se tienen que producir, por lo cual es necesario administrar los diferentes recursos, tanto recursos humanos como económicos, sobre todas las cosas, que es la información quizá más relevante que se produce a través de esta función presupuestal y que nos va a permitir estar ni más ni menos que preparados para todo el camino que se nos avecina en un determinado ejercicio y por supuesto dar el seguimiento puntual y adecuado también a esas operaciones. El analizar que todo se vaya cumpliendo en tiempo y forma y si hay algún tipo de desvío o de situación inesperada, pues bueno, que se puedan detectar oportunamente y que también se puedan emitir las acciones correctivas necesarias para que todo se cumpla de acuerdo a lo establecido o en su defecto, pues haga una modificación respecto a esos presupuestos y estemos preparados frente a esa nueva realidad que se está vislumbrando. Por otra parte, el área de finanzas, que es quizá una de mis consentidas, porque aquí es donde estamos hablando acerca de el manejo y la administración adecuada de los diferentes recursos financieros de las entidades. Y básicamente aquí se tienen que atender dos necesidades genéricas. Por una parte, la necesidad de recursos. Si una entidad no tiene recursos, bueno, pues la labor del financiero o de todo el personal de finanzas, ya sea personal subordinado a la empresa o agentes externos también a la misma, asesores y consultores financieros, pues van a brindar a las entidades las diferentes alternativas factibles y viables para poder allegarse de los recursos financieros que necesita para poder darle vida también a sus diferentes proyectos de inversión empresariales. Es decir, no solamente se trata de ver quién me puede prestar y cuánto me pueden prestar, sino de analizar todas las alternativas factibles que tenemos, porque a veces nos casamos directamente con ciertos intermediarios como los bancos o los proveedores. De estos últimos pensando ingenuamente que los proveedores nos dan un financiamiento gratuito y peor aún, pensando que el mejor financiamiento es el del proveedor porque es completamente libre de intereses. Háganme el favor. Nada más alejado de la realidad, pero tristemente de idea muy generalizada en muchos empresarios y muchos profesionistas. Bueno, pues entonces tenemos que visualizar todas las diferentes alternativas que tenemos, ya sea con intermediarios financieros, ya sea también a través de mercados financieros, una alternativa muy viable, pero tristemente también muy poco recurrida en Iberoamérica por los diferentes empresarios de todos los niveles y de todos los tamaños. Entonces, ya que vimos y consideramos todas las alternativas que tenemos justamente para poder allegarnos de esos recursos, tenemos que evaluar las mismas mediante ciertas técnicas numéricas, matemáticas. Tenemos que establecer los costos de cada una de esas diferentes alternativas y fuentes de inversión, de financiamiento, perdón, para escoger la o las más adecuadas para nuestro caso en concreto. Y con ello, pues establecer ni más ni menos que los diferentes flujos necesarios para poder también después pagar esos préstamos. Se tiene que hacer todo un estudio, una ingeniería precisamente orientada a blindar esos flujos de efectivo, a también poder predeterminar cuáles serán los diferentes ingresos que vamos a tener para poder en primera instancia cumplir con nuestras obligaciones
Y en segunda, y más importante, pues garantizar la viabilidad de los diferentes proyectos de inversión que tenemos en plena resonancia y por supuesto también observancia pues de los intereses de los socios del negocio. Eso es desde el punto de vista del financiamiento. Desde el punto de vista también de cuando la empresa tiene los recursos suficientes, ponerlos a trabajar, analizar diferentes alternativas de inversión. ¿Cómo le vamos a hacer para que ese dinero pues se pueda multiplicar adecuadamente? Explorar distintas alternativas de inversión real o de inversión física, es decir, de montar nuevos negocios, nuevas áreas de negocios, diversificar el que ya tenemos en otros giros, o bien explorar alternativas de inversión financiera en los diferentes instrumentos financieros que hoy por hoy se cotizan en México y en el mundo. Se sorprenderían de la gran cantidad y gama tan amplia y tan extensa y segura que tenemos para invertir en nuestro país. México hoy por hoy cuenta con un sistema financiero bastante robusto, muy ágil y también muy interesante desde varios puntos de vista. Es por ello que nosotros como contadores debemos de tener un conocimiento capaz, cabal y pleno que nos permita dar la asesoría más adecuada para cada necesidad en concreto y para todos y cada uno de los diferentes usuarios de la información financiera. El establecerles estrategias de ahorro e inversión que permita a las personas, a los inversionistas, diversificar sus riesgos, que les permita también establecer y alcanzar ciertas metas de rentabilidad a lo largo del tiempo y, por supuesto, lograr la tan anhelada libertad financiera en las personas. Esto es pasar de un esquema de ingreso activo en donde la gente tiene que trabajar para alcanzar sus metas económicas a un esquema pasivo en donde el dinero cree y trabaje lo suficiente para desarrollar la riqueza que yo necesito. Por supuesto que eso es factible, eso es alcanzable con mucho esfuerzo, con dedicación y con mucho entusiasmo. ¿Y cómo? Diversificando. ¿Y cómo se logra esto? Conociendo las alternativas que hay y tomando decisiones inteligentes, oportunas y adecuadas. Por otra parte, tenemos el área fiscal, que se encarga ni más ni menos que del cálculo y del pago, por supuesto, de todas las contribuciones en materia fiscal. A lo largo de todas las operaciones que vienen desarrollando las entidades, se van desarrollando ciertas operaciones económicas que directamente e indirectamente, también algunas otras, van generando ciertas obligaciones fiscales, ya sea por el pago de impuestos, que probablemente es lo más conocido, lo más generalizado, porque pues básicamente hay dos familias de impuestos, una que tiene que ver con los impuestos directos, que son aquellos que tienen que ver precisamente con la capacidad de generación de ingresos que tienen las personas y las empresas, y otra que tiene que ver precisamente con el consumo que desarrollan las personas físicas y morales, es decir, personas y empresas. Entonces, si yo al generar ciertos ingresos tengo que pagar impuestos como el impuesto sobre la renta, como por ejemplo también ¿cómo se llama? Todas las contribuciones, no solamente impuestos, sino también contribuciones que tengo que pagar, por ejemplo, el impuesto sobre productos, ay, se me fue ahorita el nombre, pero me refiero ni más ni menos que perdón, se me fue ahorita el nombre, pero es el impuesto que se aplica a ciertos bienes de consumo como el alcohol, como el cigarro, lo que anteriormente era considerado un impuesto de lujo y que al día de hoy pues tiene también una generalización sobre una gran cantidad de actividades llevadas a cabo por las empresas y que pues establecen ciertas tasas, ¿verdad? Ciertas tasas impositivas que tienen que cumplir las empresas que venden este tipo de productos. En cuanto al consumo, pues me refiero al impuesto al valor agregado. Todas las personas y empresas que compramos o vendemos productos también, pues tenemos que pagar este impuesto, ¿de acuerdo? Sobre todo, evidentemente, las personas que compramos algún producto, bueno, pues tenemos que pagar este IVA, mismo que las empresas tienen la obligación de retenernos, las empresas vendedoras, para posteriormente pagarlo también a
la Secretaría de Hacienda, enterarlo. Efectivamente, el impuesto al que me refería yo es el IEPS, el Impuesto Especial de Productos y Servicios. Muchísimas gracias, Eric Ortega, por recordarme ese detalle que se me fue en este momento. Bueno, pues el área fiscal se encarga justamente de ello, de poder hacer un cálculo y una determinación puntual, oportuna y ética de las contribuciones fiscales a cargo de las entidades económicas. Y por supuesto también buscar las estrategias adecuadas, siempre en observancia de la ley y siempre desde el punto de vista responsable, precisamente para poder crear esas estrategias financieras que les permita a las empresas crecer y aprovechar ciertos beneficios fiscales, como por ejemplo pudiera ser la deducción o el diferimiento fiscal, o ciertos créditos también que otorga la ley, precisamente para aprovechar y crecer, para fomentar la inversión en ciertas actividades o inclusive en ciertas regiones geográficas que la ley llega a considerar como estratégicas y que a cambio de ciertas inversiones, a cambio de ciertas conductas, bueno, pues las leyes en materia fiscal proporcionan también ciertos beneficios puntuales y específicos a los inversionistas. Todo eso es lo que hace el área fiscal. Auditoría y control, pues esta, como su nombre lo dice, y quizá también sea otra de las más conocidas áreas para toda la labor contable, tiene como principal misión precisamente la salvaguarda de todos los activos propiedad de la organización. El velar por el buen uso que se le está dando a esos activos, que también todas las operaciones tengan un registro adecuado, que no haya quedado nada fuera, que por supuesto se sigan ciertas normas procedimentales en los procesos productivos, en los procesos comerciales y dentro de las actividades administrativas llevadas a cabo por la organización, haya una total observancia de los reglamentos, de los códigos, de todos los manuales de procedimiento que se tienen establecidos hacia el interior de la organización, que se cumplan con protocolos de actuación también, que por ejemplo en el caso de la información financiera, esta sea realizada de acuerdo a normas de información financiera en seguimiento y cumplimiento de las distintas disposiciones en materia legal y fiscal sobre todas las cosas, y que por supuesto esta información sea producto también de el buen criterio y juicio profesional de los contadores. Que esa información sea transparente, sea también relevante, sea consistente y observe algunas otras características cualitativas y cuantitativas que paulatinamente iremos abordando a lo largo de este propio curso. También se encarga de dar un seguimiento no solamente a las cifras contables, sino también analiza todas las operaciones llevadas a cabo por los diferentes departamentos de las entidades y emite una opinión respecto al seguimiento de estos manuales de procedimientos, a la salvaguarda que se les da a esos diferentes activos, para lo cual establece ciertos procedimientos, ciertos mecanismos y políticas adecuadas de control interno para garantizar la salvaguarda de los mismos. Es decir, un control interno es un procedimiento, es un protocolo, es un mecanismo de protección que yo voy a establecer para poder darle seguimiento a una operación, darle seguimiento también al personal que lleva a cabo ciertas actividades y también, por otra parte, a los activos, a que éste tenga un mantenimiento adecuado, a que éste de alguna manera sea cuidado como debiera ser, de acuerdo a sus características principales, precisamente tratando de garantizar que estos activos se les está dando el uso adecuado, que nos van a durar, que están produciendo lo que deben de producir, es decir, que son eficientes y eficaces también en cuanto a su labor cotidiana y que todo está marchando de acuerdo a lo establecido también en planes y programas llevados a cabo y establecidos por los administradores y directivos de primer nivel de la organización. A eso se refiere el área de auditoría y toda la opinión, o más bien las diferentes opiniones que llegan a establecer los auditores
con respecto a la información financiera o la actividad administrativa o las operaciones de la organización quedan plasmadas en un documento que se denomina dictamen, en donde finalmente se establece si hay observancia o no de, por ejemplo, en el caso de la auditoría financiera, de las diferentes leyes y normas de información financiera, si es consistente o no, y en dado caso si hay un dictamen favorable, con abstención de opinión, cuando de plano dice el contador no tengo los elementos suficientes y competentes para emitir una opinión, o bien inclusive cuando estamos hablando de una opinión negativa, que si bien es muy raro que se llegue a dar, pues también es importante considerar. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las diferentes áreas y campos de actuación profesional en donde un contador puede llegar a encontrar pues alguna actividad que sea de su interés y por supuesto desarrollarse en la misma. Paulatinamente a lo largo de nuestra vida profesional podemos probar en diferentes ramas, en diferentes áreas. Por supuesto que se vale cambiar de decisión. No hay una que sea más importante que la otra, simple y sencillamente todas son distintas, todas son peculiarmente importantes para la organización. Quizá en algunas organizaciones o entidades sean más relevantes unas áreas que otras. Y pues también, por supuesto, a nivel personal, subjetivamente yo me puedo inclinar mucho más por unas o por otras. Es importante que cuando nosotros estamos diseñando nuestra carrera profesional, pues sepamos orientarla adecuadamente hacia alguna de estas diferentes áreas, de acuerdo a mis intereses particulares, a mis habilidades, a mis competencias personales y sobre todas las cosas también hacia un objetivo de vida, hacia qué es lo que yo quiero desarrollar para mi vida laboral y profesional en el futuro. Y posteriormente la siguiente decisión más importante que tenemos que tomar es la que tiene que ver con el campo del desempeño profesional, ya que tenemos que saber a qué nos vamos a dedicar nosotros como profesionales. Independientemente de cuál o cuáles sean las áreas de la carrera a las cuales nos vamos a abocar, tenemos que también saber contar con los mecanismos de decisión que me permitan perfilarme como un personal subordinado, es decir, cuando lo que yo decido es trabajar como un empleado dentro del sector público o privado y pues escalar en los diferentes peldaños o escaños de los niveles jerárquicos de la empresa, en donde pues mayoritariamente la gente le apuesta todavía en el siglo XXI a esta carrera profesional tradicional, en donde sabemos que la base está estructurada de tal forma que hay muchísimas personas que tristemente ganan sueldos muy bajos todavía en nuestro país y que, pues bueno, corresponden a la gran mayoría de fuerza laboral en este país. A gente que llena los diferentes espacios operativos y técnicos en las organizaciones. Posteriormente, pues van escalando a diferentes niveles jerárquicos con mayor responsabilidad, con mayor jerarquía también, es decir, mayor responsabilidad y capacidad de decisión sobre el personal que se encuentra abajo en esa estructura jerárquica y consecuentemente con mayores obligaciones también y compromisos, lo cual implica también un mayor sueldo. Si aquí le apuestas a crecer en esa estructura jerárquica, bueno, pues tienes que tener en cuenta que tienes que ser muy eficiente, no solamente adquirir títulos profesionales, que sí son importantes y relevantes, pero más importante y relevante es adquirir los conocimientos necesarios para brindarle un valor agregado a las entidades que nos están contratando. Una empresa no te va a pagar mucho porque tengas 3 títulos de licenciado, 2 de maestría y 5 doctorados. Te va a pagar más en la medida que tú demuestres que puedes tomar las riendas y hacerte responsable de ciertas tipos de actividades dentro de la organización. Y más aún, si tú logras demostrar que eres capaz de resolverle ciertos problemas vinculados a la productividad o a la rentabilidad de las empresas. Evidentemente, si quieres endulzar los oídos de un empresario, háblale acerca de cómo mejorar la rentabilidad de su negocio, de cómo expandir el mismo o también de cómo tener a raya y minimizar los costos de operación. Seguramente si demuestras que eres eficaz y eficiente para esos objetivos, muy probablemente tienes una carrera profesional como empleado o personal subordinado, pues exitosa.
Si lo tuyo es no depender de un patrón, sino más bien compartir estos talentos con diferentes clientes, manejándote como freelance, es decir, como autoempleado, bueno, pues te comento que el panorama es sumamente amplio porque como vamos a ver, puedes dar los clásicos servicios contables, de auditoría o de impuestos que mucha gente hoy por hoy viene desarrollando, ya sea como autoempleado a nivel individual o como emprendedor, es decir, siendo dueño de un despacho contable o de un buffet contable administrativo y legal, o bien realizar otro tipo de labores, como lo vamos a comentar en la siguiente cápsula, y que tiene que ver con cuestiones de asesoría, de peritaje o de consultoría. ¿Y sobre qué ámbitos? Bueno, pues sobre cualquier ámbito que tú escojas de nuestra carrera. Eso es lo maravilloso de ser contador, de que tienes no una, ni dos, ni tres, tienes N cantidad de posibilidades para desempeñarte en el ámbito laboral. Por supuesto, como emprendedor, decíamos, el contador puede ser dueño de despachos, de buffets, de consultorías, de los clásicos negocios que conglomeran a esos contadores. Pero lo maravilloso es que todos los conocimientos que estuve comentando y explicando ampliamente hace rato pueden ser aplicables para cualquier tipo de empresa. El contador puede desarrollarse como empresario en la empresa que él quiera. Puede, si su pasión es el arte o el deporte o, no sé, cualquier actividad comercial, pues puede montar la empresa que él quiera y esos conocimientos de las diferentes áreas de la contaduría le van a permitir el llevar a cabo un negocio exitoso y con estrategia empresarial. Es por ello que el ser contador en el siglo XXI, la verdad es que es una gran bendición y una gran puerta para el éxito profesional. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta cápsula. Yo espero que haya sido del agrado de todos ustedes y que en algo les haya servido para inspirarse un poquito y ver que el contador es mucho más que la persona que te lleva a cabo tus registros contables, que probablemente pague tus impuestos o que te haga las revisiones de auditoría año con año, que en algunos casos puede ser un tanto incómoda para algunas personas. Espero que te haya sido de utilidad y yo te veo en la próxima cápsula. Hasta pronto.